Buenos días, iglesia. En esta mañana vamos a continuar nuestro tema referente al Espíritu Santo, y ahorita estamos mirando la personalidad del Espíritu Santo para conocerlo como persona. Espero que esté tomando algunas notas, porque eso le va a ayudar a usted, que nos va a ayudar para poder nosotros referirnos, para poder nosotros hablarle, para poder nosotros buscarle, para poder nosotros saber su influencia en nuestras vidas del Espíritu Santo. Esto es muy importante para aprender a orar en el Espíritu, que de eso se trata, que aprendamos a conocerle para orar en el Espíritu. Sí, es importante orar, porque nosotros oramos en nuestras necesidades, oramos en nuestras situaciones, y solamente pedimos y pedimos y pedimos. Pero el Espíritu Santo, cuando aprendemos a orar en el Espíritu, nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de orar. Porque muchas veces oramos como que si Dios está muy lejos, como si Dios está muy ocupado, como que tengo que desgarrar mi garganta para ser oído. No es así. El Espíritu Santo está en ti y debes de entender su función de Él, su personalidad en ti, para que sepas tú orar en el Espíritu. De eso se trata, para ser más efectivos en nuestras oraciones. Entonces estamos mirando la personalidad del Espíritu Santo, conociéndolo como persona. Miramos un primer punto. El día de ayer miramos un primer punto referente que el Espíritu Santo tiene intelecto, ¿okay? Y hoy quiero que abarquemos acerca de la personalidad del Espíritu Santo, pero en sus emociones y en sus sentimientos, ¿okay? Entonces, el hecho de que las Escrituras muestran que el Espíritu Santo tiene sentimientos es una prueba adicional de su personalidad. Por ejemplo, se dice que el Espíritu se entristece cuando los creyentes cometen actos de pecado. Entonces, una personalidad, es aquella que se entristece, es aquella que tiene emociones, que tiene sentimientos. Y el Espíritu Santo lo manifiesta cuando un creyente hace actos, hace cosas que son pecados, que son en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted ofende a alguien, cuando usted hace cosas que irritan, que molestan, que hacen sentir mal a otras personas, y que a veces le dejan de hablar, que a veces ya no quieren contestarle el celular, que a veces lo borran de la lista de amistades y que se alejan. ¿Por qué? Porque los ofendimos, porque hicimos algo que los molestó a tal grado que no quieren saber nada de nosotros. Entonces, esa sensibilidad de esa persona, que esa sensibilidad nos muestra la sensibilidad del Espíritu Santo en nosotros. Cuando muchas veces nosotros alejamos el Espíritu Santo, cuando nosotros mismos menospreciamos al Espíritu Santo, cuando nosotros mismos no nos importa, no nos interesa el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces hay un vacío, empieza a quedarse un vacío en nuestro corazón, empieza a quedarse un hueco en el cual nosotros no podemos llenar jamás. Entonces, eso hay que entenderlo, ¿ok? Porque acuérdese que el Espíritu Santo es el que intercede. Acuérdese que el Espíritu Santo es el que escudriña los corazones. Acuérdese que el Espíritu Santo es el que nos ministra fortaleza, nos ministra sabiduría, nos ministra conocimiento. Es el que está en nuestras vidas, que pone temor de Dios en nuestro corazón. Entonces imagínate hacerlo sentir mal, menospreciarlo. Entonces nos quedamos sin esa ministración que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Entonces por eso es importante conocer que el Espíritu Santo tiene emociones y es sensible
que cuando cometemos actos que a Dios no le parecen, que están en contra de lo que es su santidad. Ahora, esto lo podemos mirar en Efesios capítulo 4, verso 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo viene y sella nuestras vidas, y ese sello es un sello que significa pertenencia. Le pertenecemos a Dios y que vamos dirigidos a la redención, a la salvación. Entonces el Espíritu Santo está ahí como ese sello para hacernos saber que somos pertenencia de Dios y que nosotros vamos dirigidos a la redención, a la salvación de nuestras almas. Ahora, el Espíritu Santo que está ahí, el apóstol Pablo dice, no lo contristes al Espíritu Santo, no lo hagas sentir mal, no lo incomodes, no lo ofendas, no lo insultas. ¿Por qué? Porque Él es el sello de tu redención. Imagínate eso, estás violando el sello de tu redención. ¿Okay? Entonces eso es algo muy importante. Entonces el hecho que no tendría sentido de no ser persona, porque una influencia no puede contristarse, entonces el hecho de que no tendría sentido si no tuviera ese sentimiento de contristarse. Entonces la palabra contristéis que el apóstol Pablo utiliza es la palabra lupeo. Lupeo significa afligir, significa entristecer, angustiar, causar tristeza, entristecer, triste. Es lo que significa esta palabra. Entonces, cuando se hace lo que no debe de hacerse, cuando hacemos lo negativo, cuando hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, sin importar si tenemos la excusa o la razón de por qué hacerlo. Porque hay veces que decimos, es que me molesté, es que las circunstancias, es que me hicieron enojar. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no hay gobierno del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, lo negativo, el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo es como la chequina, es como la presencia divina manifiesta de Dios. Entonces empieza a bajar el nivel de presencia de Dios en tu vida. Empieza a bajar el nivel de presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces te empiezas a volver una persona frívola, te empiezas a volver una persona fría en el sentido espiritual, te empiezas a enfriar espiritualmente. ¿Por qué? Porque esa flama que antiguamente se le llamaba la chequina de Dios, que se posaba en el tabernáculo, esa flama empieza a apagarse, empieza a agotarse, que es la misma presencia de Dios, pero ahora representativa, manifiesta en el Espíritu Santo en tu vida. Entonces ese fuego se empieza a apagar. Entonces es algo importante que nosotros tengamos que ver esto. Entonces contristar significa causar heridas o angustia. Entonces nosotros le causamos esas heridas, esas angustias, cuando el Espíritu Santo es el sello de tu redención, cuando el Espíritu Santo es el sello con el cual estás garantizado que le perteneces a Dios y que vas rumbo a la salvación de tu alma. Entonces lo empezamos a herir, lo empezamos a angustiar, empezamos a menguar, en el fuego, en la flama de la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros actuamos mal. Entonces es algo muy importante, que el Espíritu Santo pues tiene emociones, es sensible, pero también el Espíritu Santo tiene voluntad. Entonces se afirma que la distribución de los dones espirituales depende de la voluntad del Espíritu. Nosotros no podemos tener los dones que nosotros quisiéramos. Es el Espíritu Santo que nos da los dones. Entonces es la voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad de darte los dones, las capacidades, de darte aquellas habilidades en las cuales sirves de instrumento para Dios. Que eso nos encontramos en 1 Corintios capítulo 12,
verso 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces nosotros no podemos atribuirnos algún don, algún llamado, algún ministerio por voluntad propia. Es el Espíritu Santo que lo ministra, es el Espíritu Santo que nos lo da, es el Espíritu Santo en el cual activa en nuestras vidas el propósito de Dios, porque todos tenemos un propósito divino, todos tenemos una manera que Dios quiere usarnos, que Dios quiere manifestarse, que Dios quiere venir y utilizarnos con cierta herramienta. Es como el carpintero. El carpintero tiene diferentes herramientas: martillo, lija, serrucho, clavos. Tiene muchas herramientas el carpintero, y todas esas herramientas es para lograr hacer un mueble, es para lograr hacer una obra. Entonces así es, cada uno de nosotros somos una herramienta, pero todos enfocados a hacer una obra. Entonces ahora la herramienta que a ti te tocó, que a mí me tocó, esa es dada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene voluntad. Entonces dice que reparte a cada uno, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La palabra que se utiliza como Él quiere, volumai, es dice, voz media de un verbo principal, significa desear. De una manera reflexiva, significa estar dispuesto, querer, voluntad. Entonces el Espíritu Santo tiene facultad para dirigir las actividades de los siervos de Dios. El Espíritu Santo tiene la facultad para dirigirte y para darte los dones que tú necesitas. Si tú dices, ¿en qué sirvo yo a Dios? Si tú puedes preguntar, ¿para qué soy útil? ¿Sabes una cosa? Lo que pasa está que necesitas hablar con el Espíritu Santo. Necesitas empezar a hablarle, necesitas empezar a conocerle, necesitas empezar a decirle a Él cuál es su voluntad, cuál es su disposición para activar tu vida. Hay personas que por eso en la vida cristiana están confusas, que no saben para qué están sirviendo a Dios. Solamente son gente que viene a la iglesia, y que han tomado una religión, pero no saben su utilidad. Entonces debemos nosotros de conocer nuestra utilidad. No todos servimos para lo mismo. No todos podemos funcionar en lo mismo. Hay unos que tienen dones de sanidad, otros el hacer milagros, otros hablar en lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu. Y así hay diversidad de dones. Y entonces cada uno de nosotros los tenemos. Usted los tiene, yo los tengo. Pero es la voluntad del Espíritu de Dios darle a cada uno como Él quiere. Entonces hay que tener esa relación personal con el Espíritu Santo para decirle qué es mi manera, qué es mi función. Porque si no, vamos a estar confundidos. Y es aquí donde muchos cristianos dicen, no tiene caso. Yo no sé qué estoy haciendo aquí en la iglesia. Entonces eso es algo muy peligroso. Entonces esto lo ilustra muy bien la forma en que el Espíritu guía a Pablo en su ministerio, que lo miramos guiándolo en Misia, en Troas. De hecho, les prohibió a Pablo que predicasen en Asia, en Bitinia, y luego los encamina con una motiva razón hacia Europa mediante la visión de un hombre macedonio. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10, donde dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Imagínate, nosotros sabemos que el Señor quiere salvar a todo el mundo. Nosotros sabemos que el Señor quiere que el Evangelio llegue. Nosotros sabemos que todos nosotros vamos a tener que escuchar la oportunidad de recibir a Cristo. Pero resulta que el plan es de Dios, el plan es divino. Y el Espíritu Santo es el que guía, el que tiene la voluntad para decir. Y aquí dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
¿Por qué razón? No lo sabemos. El Espíritu Santo es el que tiene la voluntad para decir dónde, cómo, a qué horas, de qué manera. Y dice el verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces nos damos cuenta pues que toda la estrategia viene del cielo para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo tiene la voluntad de moverse en nuestras vidas. Él tiene una voluntad para contigo, para conmigo. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándoles, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo trae una revelación. Trae una revelación por medio de un sueño, una visión de noche, dice a Pablo, dándoles a entender, ¿no?, que el camino era Macedonia, que la necesidad era Macedonia. Entonces, nosotros debemos entender esa voluntad del Espíritu Santo. O sea, necesitamos hablar con Él y decirle cuál es tu dirección, Espíritu Santo, cuál es tu voluntad, Espíritu Santo, de qué manera me vas a utilizar, qué es el don que me has regalado, que me has entregado para yo poder funcionar. Entonces, nosotros vamos a tener que conocer esa personalidad del Espíritu Santo. Dice, aparte de los detalles mencionados aquí, toda la doctrina de la deidad del Espíritu constituye prueba adicional de su personalidad, como esto lo vamos a explicar más adelante, pero esto es una prueba más clara de la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a retomar un tema estudiando la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a mirar realiza los actos correspondientes a la personalidad, cómo Él realiza actos que corresponden a la personalidad. Se atribuyen al Espíritu Santo acciones que no podrían atribuirse a una mera cosa, influencia, poder o emanación o circunstancias o que sucedieron. No, el Espíritu Santo tiene acciones y esas acciones no pueden decirse que fue mera casualidad, que fue solamente una influencia, que fue una manifestación solamente del poder. No, tales acciones que por tanto tienen que ser las de una persona, lo cual demuestra que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Entonces hay acciones que el Espíritu Santo va a hacer y hace que solamente es una persona la que los pudiera estar haciendo. En primer lugar, el Espíritu Santo enseña. Entonces una persona es la que enseña, no una cosa, no una influencia, no un poder, no una emanación, no, sino es parte de una personalidad, de alguien que está enseñando. Entonces el Espíritu Santo enseña. En 1 de Juan capítulo 14, verso 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Señor Jesucristo da testimonio, de que el Espíritu Santo va a enseñarnos y va a recordarnos todas las cosas. Entonces es una personalidad. Entonces el Espíritu Santo lo tenemos que conocer y tenemos que hablar con Él y tenemos que decirle que nos enseñe. Y no solamente que nos enseñe, sino que nos recuerde todas las cosas. Dice la palabra enseñar, didasco. Esta palabra se usa de dar instrucción. También se aplica para enseñar, instruir. Entonces el Espíritu Santo viene para darte instrucciones. O sea, todos los días necesitamos decir, Espíritu Santo, ¿cuál es tu instrucción de hoy?
¿Qué es lo que debo de hacer hoy? ¿Qué es las decisiones? ¿Qué es las maneras de hacer hoy? Cuando tú empieces a entender esto y señalar esto en tu vida, las decisiones van a estar influenciadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a influir en tus decisiones, va a influir en tus pensamientos, va a influir en todo tu ser, y Él te va a enseñar y te va a recordar cuando haya confusión, cuando no sepas responder, cuando a veces no te acuerdas ni siquiera de su palabra. El Espíritu Santo la trae y te la recuerda. La palabra recordar que se utiliza aquí es jupomenesco. Esta palabra simplemente significa hacer acuerdo calladamente, significa sugerir, dice, a la voz media de uno mismo, o sea, atraer a tu memoria, recordar, acordar, poner a uno en la mente. Entonces el Espíritu Santo, cuando Él te enseña, cuando Él te instruye, cuando Él te da, pues sí, instrucciones, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a indicar, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo va a traer a tu mente. El Espíritu Santo va a traer a tu mente la palabra, la dirección, va a traer a tu mente las maneras, cómo tienes que hacer las cosas. Y tienes que conocerlo, tienes que saber que ahí está el Espíritu Santo. No te desesperes, no te angusties, no caviles en tus propios pensamientos. Dice la Escritura, no te apoyes en tu propia sabiduría. Necesitamos encomendarle al Señor nuestros caminos. Él enderezará nuestras veredas, dice Proverbios, porque no seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces dale lugar al Espíritu Santo, dale lugar, ten paciencia y dale lugar al Espíritu Santo, que es lo que Él va a hacer. Entonces, aparte de que nos va a enseñar, dice que el Espíritu Santo va a dar testimonio. Entonces, en Juan capítulo 15, verso 26, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, eso es interesante. Una persona que da testimonio es una persona que da evidencias. Entonces el Espíritu Santo va a dar evidencias del Señor Jesucristo. Él va a dar evidencias de tu salvación. Él va a dar evidencias de tu sanidad. Él va a dar evidencias de tu libertad. Él va a dar evidencia, hermano, de tu fortaleza. Él va a dar evidencia de tu victoria. Él va a dar evidencia de todo lo que Cristo hizo por ti. Él es el que va a dar las evidencias. Él da testimonio, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces el Espíritu Santo nos va a traer todo el testimonio, toda la evidencia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra testimonio que se utiliza aquí es martureo. Significa ser testigo, significa testificar, significa encargar, alcanzar buen testimonio, atestiguar buen testimonio, dar testimonio, declarar, testificar, testigo. Entonces es lo que hace el Espíritu Santo, a ser testigo dentro de ti de lo que Cristo hizo en tu vida. Y después el Espíritu Santo en su personalidad, que el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo nos guía. Dice Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es interesante porque el testimonio, la marca, la señal, la evidencia de que uno es hijo de Dios es que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante conocer al Espíritu Santo. Por eso es tan importante que tú, que yo le demos ese lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, que lo conozcamos y que fluyamos en lo que Él quiere hacer. Por eso es importante conocerlo, porque cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, esto es testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando tú y yo no nos dejamos guiar, cuando tú y yo no nos dejamos conducir, entonces eso nos aparta, eso nos excluye de ser llamados hijos de Dios. Hay personas que dicen que
la escritura de San Juan: a todo aquel que cree, a todo aquel que le recibe, le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Pero un hijo de Dios tiene que mantenerse como hijo. Un hijo de Dios tiene que mantenerse como tal. Pero si tú recibes a Cristo y si tú lo confiesas, tú lo crees, y esa palabra la crees de San Juan, de que tú tienes ahora el derecho de ser llamado hijo de Dios, es el inicio de un caminar con Él. Es el inicio de un caminar en obediencia con Él. Porque si no, entonces tú vas a extraviarte nuevamente. Y aunque eres hijo, vas a ser un hijo extraviado. Entonces debemos de ser guiados, ¿ok? Debemos ser conducidos por el Espíritu Santo. ¿Ok? La palabra guiado que se utiliza aquí es la palabra hago, que significa primeramente guiar, conducir, traer, arrear, ¿sí? Ir, pasar, o figurativamente también nos habla de inducir, arrastrar, conceder audiencia, conducir, guiar, ir, llevar, meter, sacar y traer. Entonces el Espíritu Santo es el que nos, ahora sí, esta palabra que se usa en el campo, nos arrea, como los animalitos, ¿verdad? Como las ovejas, nos arrea, o sea, nos conduce, nos empujas a ciertas áreas, nos llevas por ciertos caminos, ¿okay? Nos induce nuestras vidas, nos conduce, nos guía, nos lleva, ¿okay? A ciertos propósitos. Eso es guiar. O sea, no es que nosotros ya somos hijos de Dios y vamos a hacer lo que nosotros queramos. No se puede. También dice la Escritura, híjole, a ver si nos da el tiempo, dice la Escritura también que el Espíritu Santo convence. En San Juan capítulo 16, versos 7 y 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo trae convicción. ¿Sabe que hay muchas personas que callan al Espíritu Santo en sus vidas? Lo callan, lo enmudecen, cuando el Espíritu Santo les dice las cosas que no son correctas, en la obediencia. Es más, de hecho en estas situaciones que estamos viviendo, hay muchas personas que ya no pagan el diezmo, ni siquiera se preocupan por sus ofrendas, sabiendo que el Espíritu de Dios les dice esto es de Dios, ya no lo hacen. El orar, el leer la Biblia, el no hablar de sus semejantes, el no exagerar, el no maldecir, el no decir malas palabras. ¿Sabes que el Espíritu Santo les dice, los convicciona, pero ellos lo callan? Entonces hay muchas personas que callan al Espíritu Santo, ¿ok? No le redarguye, pero ellos lo callan. Y el Espíritu Santo, una de las funciones que hace es convencer, conviccionar, tratar. La palabra convencerá es elejo, significa refutar, significa amonestar, acusar, significa convencer, redarguir y reprender. Y el Espíritu Santo así viene a tu vida cuando tú haces cosas que no debes y de repente nosotros la ignoramos. ¿Por qué la ignoramos? Porque tenemos nuestras propias razones, porque lo que estoy viviendo, por la situación que estoy pasando, por el sentimiento, porque yo así lo siento, porque yo así lo veo. Y lo único que estamos haciendo es callar, refutar al Espíritu Santo en nuestras vidas. También el Espíritu Santo dice la Biblia que también refrena. En Génesis capítulo 6, verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será su día 120 años. Entonces llega el momento que el Espíritu Santo ya no va a contender contra ti, contra mí. El Espíritu Santo ya no te va a traer convicción. Hay veces que ya la gente ya no siente nada. Cristianos que no sienten nada, le da lo mismo al cristiano.
si lee Biblia, no lee Biblia, si estudia, si ora, si ayuna, si diezma, ofrenda. ¿Sabes que le da lo mismo si congrega o no congrega? Le da lo mismo. Hay cristianos que le da lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no siempre va a contender contra ti y contra mí. ¿Por qué no nos va a contender? O sea, ¿por qué no nos va a refrenar? ¿Por qué no va a tratar con nuestras vidas? ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos carne. Nosotros somos carne, nosotros somos seres humanos. Nosotros le necesitamos a Él. Él no necesita de nosotros. Nosotros le necesitamos a Él. Y es por eso que muchas personas no entienden el Espíritu Santo. No entienden, y de repente es triste saber personas que no se detienen a hacer cosas malas, no se detienen a violar los principios de Dios, aun cuando tienen conocimiento, aun cuando saben hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no siempre va a contender contra ti y contra mí. El Espíritu de Dios no siempre te va a conviccionar. Llega el momento en que ya no vas a sentir nada. La palabra contender que se utiliza aquí en la palabra hebrea, din o dun, significa gobernar, significa juzgar, significa estar como un árbitro, también significa esforzarse como el hacer la ley, significa castigar, significa contender, defender, disputar, juzgar. Entonces el Espíritu Santo lo va a dejar de ser. También el Espíritu Santo es el Espíritu manda y dirige a los hombres. En Hechos capítulo 8, verso 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Entonces el Espíritu Santo también nos va a mandar, nos va a dirigir, va a tratar en nuestras vidas. El Espíritu Santo también realiza milagros. El Espíritu Santo va a empezar a hacer cosas en nuestras vidas que nosotros vamos a mirar cosas asombrosas, cosas divinas, cosas que nosotros vamos a mirar que solamente Dios puede hacer. Hechos capítulo 8, verso 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso en su camino. Entonces el Espíritu Santo está para hacer cosas asombrosas, cosas sobrenaturales en nuestras vidas. El Espíritu Santo está ahí para dejarte asombrado, para que las evidencias del poder de Dios se hagan patentes en tu vida. También el Espíritu Santo llama para servicios especiales. Que en Hechos capítulo 13, verso 2. Hechos 13, 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo por la obra que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo llama para servicios especiales. El Espíritu de Dios te va a apartar. El Espíritu de Dios tiene un diseño, tiene un plan, tiene un propósito divino. Y el Espíritu de Dios, tarde o que temprano, te va a llevar a un punto donde Él se va a encargar, hermano, qué es lo que va a pasar con tu vida. La palabra cuando dice apartarme a Bernabé, esta palabra aforizo del griego significa señalar aparte con límites. Escúchalo bien, significa señalar aparte con límites, significa separar, apartar, se usa a la acción divina al apartar a ciertos hombres para la obra del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo muchas veces te va a conducir para apartarte con límites. ¿Por qué apartarte con límites? Porque no todos vamos a tener las mismas libertades, porque no todos tenemos los mismos llamados, los mismos propósitos. Nunca limites a nadie, el Espíritu Santo los va a limitar. Nunca les digas a la gente el cómo, el Espíritu Santo les va a decir el cómo. Nosotros solamente anunciamos el Evangelio, el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Dice también que el Espíritu Santo envía para el servicio cristiano. Entonces en Hechos capítulo 13, verso 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces el Espíritu Santo envía. El Espíritu Santo te va a indicar, te va a decir. El Espíritu Santo
te va a enviar. Y cuando hablo de enviar, Él te envía con toda la capacidad, con toda la autoridad, con toda la herramienta, con todo lo que necesitas. Él jamás te envía solo. También el Espíritu Santo intercede. Dice Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo, también intercede. Eso es ir a la presencia de Dios a presentar tu causa. ¿Cuál es tu causa? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué es lo que desea tu corazón? El Espíritu de Dios, Él va y lleva todas tus necesidades a la misma presencia de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. La palabra debilidad, la falta de fortaleza, la falta, hermano, de que nosotros a veces tenemos, hermano, en resistir. Hay debilidades, hay cosas en nuestras vidas que nosotros humanamente no podemos superar, humanamente no podemos sobrellevar, humanamente nosotros no podemos, hermano, sostener. Entonces el Espíritu Santo, nosotros vamos a pedirle a Él, dice, y dice, pues ¿cómo he de pedir? Dice, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No sabemos. De repente nos engañan nuestras debilidades. Hay personas que dicen, es que yo así soy. Hay personas que dicen, no, pues es que yo tengo este carácter y por eso reacciono así. No, pero es que yo pienso de esta manera. Entonces aceptan sus debilidades, aceptan, hermano, su desobediencia, aceptan su pecado, aceptan su descontrol, aceptan su falta de templanza, la aceptan, no entienden que son debilidades en ellos mismos. Y en esas debilidades nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo, Él es el que intercede, Él es el que lleva tu causa delante de Dios. Lo que tenemos que hacer es reconocer nuestras debilidades, para que el Espíritu Santo pueda interceder por nosotros delante del Padre, dice, con gemidos indecibles, Entonces también la palabra interceder es huperentukano. Huperentukano del griego significa hacer una petición o interceder por otros. O sea, el Espíritu Santo conoce tu real petición. El Espíritu Santo conoce realmente lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque hay veces que esas debilidades, a veces nosotros las tomamos como excusas, pero esas son debilidades que te hacen tropezar, que te hacen salirte del camino de Dios. Entonces el Espíritu Santo sabe tu real petición, tu real necesidad. Y Él puede interceder, puede llevar tu causa delante de Dios. Estas son acciones, entonces todo lo que hemos visto, son acciones que no podrían ser realizadas por algo impersonal, sino que tienen que ser realizadas justamente por ser una persona. Todo esto que hemos mirado. Quiero detenerme aquí y vamos a seguir hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Te invito, toma apuntes, toma notas, estúdialo. Esto puede cambiar tu vida, tu oración la puede cambiar, tu estilo de vida la puede cambiar. Puedes avanzar en tu caminar cristiano, te puede bendecir de muchas maneras. Así que te espero que sea una bendición y que te ayude. Bendiciones.